Siempre. Su cuerpo ya conocía el ritmo de la madrugada, el peso cálido de los cuerpos pequeños a su lado, el olor a tierra mojada entrando por la ventana entreabierta, el silencio que aún no había sido roto por las risas. Se incorporó con cuidado, evitando despertar a los 6 pequeños que dormían enredados en mantas ásperas pero limpias. Sus dedos, ásperos del trabajo, acariciaron suavemente el cabello de cada uno. Mateo, el mayor con sus 5 años, Lucía, de 4, con ese rizo rebelde sobre la frente, los gemelos Samuel y Daniel, de 3, abrazados como si el mundo fuera demasiado grande para enfrentarlos separados, Emilia, de 2, chupando su pulgar con devoción, y el pequeño Noel, apenas 1 año, cuyo aliento era un suave rumor contra su cuello. «Mami», murmuró Mateo sin abrir los ojos, aferrándose a su camisón. «Mi vida. Todavía es temprano. Duérmete un poquito más», susurró Ana, besando su sien con una ternura que le dolía en el pecho. Pero los ojos del niño se abrieron, grandes y oscuros como los de su padre. «Papá vendrá hoy». Ana sintió un nudo en la garganta. León había partido hacía 3 días hacia el pueblo vecino, donde decían que había trabajo en la construcción de un puente. 3 días sin su risa grave, sin sus manos grandes arreglando el techo agrietado, sin su presencia que llenaba la casa de una calma inquebrantable. Asintió, forzando una sonrisa que esperaba fuera creíble. «Claro que sí. Tu papá nunca falta a su palabra». Se levantó y caminó descalza hacia la cocina, donde el fogón de barro esperaba. Mientras avivaba las brasas con suavidad, escuchó los primeros murmullos de despertar. Lucía fue la siguiente en aparecer, frotándose los ojos con puños pequeños. «Tengo sed, mami». «Ahora mismo, mi cielo», respondió Ana, sirviendo agua fresca de la tinaja en un vaso de lata. Observó cómo la niña bebía con avidez, gotitas resbalando por su barbilla. En ese momento, los gemelos entraron corriendo, aún en pañales, y se enredaron en sus piernas como enredaderas vivas. «Mami, mami. Hoy quiero pan con miel», gritó Samuel. «Yo también». «Yo primero», chilló Daniel, empujando a su hermano. Ana los separó con dulzura, arrodillándose para estar a su altura. «Tranquilos, mis amores. Hay suficiente para todos. Pero primero debemos rezar y dar gracias por este nuevo día». Los 6 niños se agruparon a su alrededor, pequeñas manos entrelazadas. Incluso Noel, en sus brazos, pareció entender el momento de quietud. Ana cerró los ojos y elevó una oración sencilla, pero cuando los abrió, su mirada se perdió más allá de la ventana. Allí, en el horizonte, algo había cambiado. Las nubes que ayer eran algodones blancos ahora tenían bordes grises, pesados. Y el riachuelo que cantaba alegre al fondo del valle, hoy su murmullo sonaba diferente. Más profundo. Más insistente. «Mami, ¿por qué miras así?», preguntó Mateo, percibiendo la tensión en sus hombros. Ana sacudió la cabeza, obligándose a sonreír. «Nada, mi vida. Solo. Pensaba en lo hermoso que es este lugar». Pero mientras servía el desayuno, sus ojos volvían una y otra vez hacia la ventana. Vertió la leche en los tazones de hojalata, repartió el pan moreno, untó la escasa miel con manos que, por primera vez en la mañana, temblaron imperceptiblemente. Los niños comían con el apetito feroz de la infancia, ajenos a la sombra que se alargaba sobre el valle. Lucía canturreaba una canción que Ana le había enseñado. Los gemelos discutían por una cucharada extra. Emilia dormitaba de nuevo en su silla. Fue entonces cuando lo sintió. Un temblor sutil bajo sus pies. No fuerte, apenas un suspiro de la tierra, pero suficiente para que el agua en el vaso de Mateo formara pequeños círculos concéntricos. «¿Sintieron eso?», susurró el niño, los ojos muy abiertos. Ana no respondió. Se acercó a la puerta y la abrió de par en par. El aire ya no era fresco, traía un olor a humedad antigua, a tierra removida. Y el sonido del riacho ya no era un murmullo. Era un rugido sordo, creciente. Corrió hacia el umbral y miró hacia abajo, hacia el valle. Su corazón se detuvo un instante. El riacho, siempre manso, se había transformado en una lengua marrón y furiosa que lamía los bordes del camino. El agua subía. «Rápido. Mami. ¿Qué pasa?». La voz de Mateo temblaba. Ana se volvió hacia sus hijos. 6 pares de ojos la miraban con confianza absoluta. 6 vidas que dependían de cada decisión que tomara en los próximos minutos. Respiró hondo, tragando el pánico que le subía por la garganta como bilis. Su mirada recorrió el rostro de cada uno, memorizando sus rasgos, sus miedos, su inocencia. El tiempo se había convertido en un enemigo tangible. 1 hora.
Tal vez menos. Escúcheme con atención, dijo, su voz sorprendentemente firme. Van a quedarse aquí, juntitos, como siempre. Cerrarán la puerta con el cerrojo cuando yo salga. No abrirán para nadie, solo para mí o para papá. ¿Me entienden? ¿A dónde vas, mami?, preguntó Lucía, con los labios temblando. A buscar ayuda. Volveré antes de que el sol esté alto. Se arrodilló y los abrazó a todos, uno por uno, inhalando el olor a niño y a sueño en sus cuellos. Sean Valientes. Canten nuestra canción si tienen miedo. Yo estaré pensando en ustedes cada segundo. Pero, empezó Mateo. Confía en mí, mi vida, interrumpió Ana, acariciando su mejilla. Confía en mí como yo confío en ti para cuidar a tus hermanos. Tomó la manta más gruesa, envolvió a Noel en ella con manos que ahora sí temblaban, y lo depositó suavemente en los brazos de Mateo. Tú eres el hombre de la casa ahora, susurró contra su oído. Protégelos. Salió. Cerró la puerta de madera con un chasquido seco que resonó como un disparo en el silencio repentino. Desde adentro, escuchó el cerrojo correr con un clic metálico. 6 corazones latiendo tras esa puerta. 6 vidas en sus manos, aunque ella ya no estuviera allí para sostenerlas. Corrió hacia el camino embarrado, cada paso hundiéndose en el fango que antes era tierra seca. Miró atrás una sola vez. La casa, pequeña y frágil contra el cielo que se oscurecía. 6 ventanas. 6 miradas que imaginaba clavadas en su espalda. Y el agua, siempre el agua, subiendo, subiendo, subiendo como un pulso acelerado devorando él o se detuvo. Cada respiración era un nombre: Mateo, Lucía, Samuel, Daniel, Emilia, Noel. Los repetía como un mantra contra el pánico que le subía por la garganta. El cielo se había vuelto del color de la ceniza mojada, y la lluvia ya no era suave, caía en cortinas gruesas que le pegaban al rostro como dedos fríos. Dios mío, no me falles ahora, gritó al viento, aunque sabía que las palabras se las llevaba la tormenta. Mientras tanto, dentro de la casa de paredes de adobe, el silencio era más aterrador que cualquier ruido. Mateo apretaba a Noel contra su pechito, sintiendo el diminuto corazón del bebé latir contra el suyo. Lucía se acercó a la ventana, pegando la nariz al vidrio empañado. Mami va a volver pronto, ¿verdad?, susurró, más para convencerse a sí misma que para preguntar. Claro que sí, respondió Mateo, enderezando los hombros con una valentía que no sentía. Papá siempre dice que nuestra mamá es más fuerte que 10 toros juntos. Pero yo tengo miedo, sollozó Emilia, frotándose los ojitos con los puños cerrados. El agua hace ruido feo. Fue entonces cuando Samuel, el más impulsivo de los gemelos, corrió hacia la puerta y tiró del cerrojo con todas sus fuerzas. Voy a buscarla. Yo la traigo. No, gritó Mateo, soltando a Noel con cuidado en la cama y lanzándose hacia su hermano. Mami dijo que no abramos para nadie. Daniel, el otro gemelo, empezó a llorar desconsolado, agarrándose de las piernas de Mateo. Quiero a mami. Quiero a mami. Lucía, con una madurez que no correspondía a sus 4 años, tomó a Emilia de la mano y la sentó junto a Noel en la cama. Vamos a cantar, dijo con voz temblorosa pero firme. La canción que mami nos enseñó cuando tuve pesadillas. Y así, en medio del rugido creciente del agua y el golpeteo furioso de la lluvia en el techo de zinc, 6 vocecitas entrelazaron sus miedos en una melodía antigua. Bajo el árbol de la luna, duerme el niño sin temor, la mamá velando vela, con su amor como farol. Mateo seguía sujetando a Samuel, que forcejeaba entre lágrimas. Suéltame. Ella se va a mojar toda. Y tú también te mojarías, gritó Mateo, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Mami confió en mí. En mí. No entiendes, soy el mayor. En ese momento preciso, un estruendo sacudió la casa. No fue trueno. Fue algo más cercano, más visceral, el sonido de un árbol gigante cayendo no muy lejos. El agua golpeó la base de las paredes con una fuerza nueva, y una fina línea marrón empezó a filtrarse por debajo de la puerta. El agua viene adentro, chilló Daniel, señalando con el dedo tembloroso. Lucía corrió a la cocina y regresó con trapos viejos, arrodillándose para taponar la rendija con manos pequeñas pero decididas. Así la detenemos un poquito, dijo, aunque su voz temblaba. Mami lo hace siempre cuando llueve mucho. Emilia se acurrucó junto a Noel, cubriéndolo con su propio cuerpecito como si pudiera protegerlo del mundo entero. Y en medio del caos infantil, Mateo soltó a Samuel y caminó hacia la ventana del frente. Allí, con la frente pegada al vidrio,
Vio algo que le heló la sangre. El camino por donde su madre había desaparecido ya no existía. Era un torrente marrón que arrastraba ramas y piedras. Y entre las olas turbulentas, creyó distinguir un destello de color azul, el del vestido de su madre, que desapareció en un instante. «Mami», susurró, y por primera vez desde que ella se fue, las lágrimas rodaron libres por sus mejillas. Pero entonces recordó las palabras de su padre, dichas apenas una semana atrás mientras reparaban el cerco. Un hombre, Mateo, no es el que nunca tiene miedo. Es el que tiene miedo y aún así protege a los suyos. Tragó saliva, secó sus lágrimas con el dorso de la mano y se volvió hacia sus hermanos. «Escúchenme», ordenó con una voz que sorprendió hasta a él mismo. «Vamos a subir a la habitación de arriba. Ahí el agua no llega tan rápido». «Pero mami dijo que nos quedáramos aquí», protestó Lucía. «Mami no sabía que el agua iba a entrar», respondió Mateo, cargando ya a Noel en sus brazos. «Yo soy el mayor ahora. Y decido». Con una autoridad que nacía del puro terror, organizó la pequeña procesión. Lucía tomó a Emilia de la mano. Daniel y Samuel, olvidando su pelea, se agarraron de las faldas de Lucía, y Mateo, con Noel pesando en sus brazos como una bendición y una carga, los guió escaleras arriba. La habitación superior era pequeña, con un colchón viejo y una ventana que daba al camino principal. Desde allí, el rugido del agua sonaba más distante, pero también más amenazante, como una bestia que acechaba bajo sus pies. «Cantemos otra vez», propuso Lucía, abrazando a Emilia. «Más fuerte esta vez». Y las 6 vocecitas volvieron a elevarse, esta vez con un dejo de desesperación que convertía la canción de cuna en una plegaria. Bajo el árbol de la luna, duerme el niño sin temor. Pero afuera, en medio del diluvio, una figura avanzaba contra la corriente. León había regresado antes de lo previsto, con las manos llenas de monedas y el corazón henchido de orgullo por haber conseguido trabajo extra. Pero al doblar la última curva del camino, su mundo se desmoronó. La casa apenas era visible entre las aguas turbulentas. Y no había rastro de Ana ni de sus hijos en el exterior. El miedo, frío y afilado, le atravesó el pecho como una cuchilla. Dejó caer la bolsa de monedas en el fango sin siquiera notarlo. Corrió hacia lo que quedaba del camino, gritando sus nombres con una voz que se quebraba entre el trueno y el llanto. «Ana. Mateo. Lucía. Mis niños». Sus pies resbalaron en el barro. Cayó de rodillas en el agua helada, pero se levantó de inmediato. Al llegar a lo que antes era el jardín, vio las huellas pequeñas de pies descalzos dirigidas hacia la casa, y las huellas más grandes, de mujer, alejándose de ella. Siguió las pisadas de Ana, encontrando un pañuelo azul enredado en una rama, luego una sandalia infantil varada en un arbusto. Cada objeto era una puñalada en su alma. Había abandonado a sus hijos, o algo peor había ocurrido. Alzó la vista hacia la ventana superior de su casa y entonces lo vio el rostro pálido de Mateo pegado al vidrio, con los ojos muy abiertos de sorpresa y esperanza. Y detrás de él, 5 cabecitas más asomándose tímidamente. Estaban vivos. Estaban juntos. Pero, ¿dónde estaba Ana? «Papá», gritó Mateo, golpeando el vidrio con las palmas. «Mamá fue por ayuda. Dijo que volvería en 1 hora». León miró el cielo, calculando el tiempo con desesperación. La hora había pasado. Mucho tiempo atrás. Su esposa estaba sola en medio de aquella furia líquida. Sin pensarlo 2 veces, se quitó la camisa, la ató a una rama robusta que arrancó de un árbol medio caído, y se lanzó al agua con la determinación de quien no tiene nada que perder. Porque en ese momento, León comprendió algo fundamental. No importaba si Ana había tomado la decisión correcta o equivocada. Lo único que importaba era que ella había arriesgado todo por sus hijos. Y él arriesgaría todo por ella. El agua lo golpeó con fuerza, arrastrándolo unos metros, pero él luchó contra la corriente con brazos que habían cargado piedras desde niño, con piernas que conocían cada centímetro de aquel terreno. Y mientras nadaba contra la muerte misma, repetía en silencio una promesa que haría realidad o moriría intentándolo. «Volveré con ella. Volveremos juntos». Mientras el lodo le llenaba la boca y los ojos. Cada metro avanzado era una batalla contra la desesperación que le susurraba al oído: «Es demasiado tarde. Ya no está». Pero entonces recordaba el rostro de Mateo pegado al vidrio, los ojitos de sus hijos esperando desde esa ventana, y volvía a empujar el agua con renovada desesperación. «Ana», gritó con toda la fuerza que le quedaba, su voz quebrándose contra el rugido del río. «Ana». El viento se tragó su grito. Siguió nadando,
Siguiendo las huellas invisibles que solo un esposo podía ver, el modo en que las ramas rotas señalaban hacia el pueblo, la dirección en que el agua arrastraba las hojas más ligeras. Su mente volvió 3 días atrás, a la despedida en esa misma puerta. «No te preocupes, mi vida», le había dicho Ana, ajustando el cuello de su camisa raída. «Cuídate tú. Aquí estaremos bien». «¿Segura que no quieres que me quede?», había preguntado él, acariciando su mejilla con dedos ásperos. «Este cielo no me gusta». Ella había sonreído, esa sonrisa que guardaba secretos y fortalezas que él jamás comprendería del todo. «Ve, trae el pan para nuestros hijos. Yo cuidaré el hogar». Y ahora ese hogar se deshacía entre las aguas, y ella. ¿Dónde estaba ella? Un remolino lo atrapó de improviso, arrastrándolo bajo la superficie. Por un segundo eterno, todo fue oscuridad y presión. Vio destellos la primera vez que vio a Ana en la fiesta del pueblo, sus ojos brillando bajo las luces de papel, el nacimiento de Mateo, su grito de dolor transformándose en asombro cuando sostuvo a su primogénito, las noches en vela consolando a Lucía con fiebre, turnándose con Ana para mojar su frente con paños frescos. «No puedo morir aquí», pensó con una claridad aterradora. «No mientras ella esté ahí fuera». Emergió tosiendo, escupiendo agua lodosa, pero con las manos aferradas a la rama que había convertido en salvavidas improvisado. Siguió avanzando, metro a metro, hasta que sus pies tocaron algo sólido, el tronco caído de un viejo roble que cruzaba el río como un puente natural. Se arrastró sobre él, exhausto, con las rodillas raspadas y sangrando, pero vivo. Desde allí, el panorama era desolador. El valle entero se había convertido en un lago marrón donde antes había campos y caminos. Y entonces lo vio. A lo lejos, junto a un grupo de rocas que sobresalían como islas diminutas, una mancha de color azul. «Ana», rugió, esta vez con una voz que partió el aire. No hubo respuesta. Corrió por el tronco como si fuera una cuerda floja sobre el abismo. Saltó al agua más tranquila del otro lado y nadó los últimos metros con una energía que no sabía que le quedaba. Al llegar a las rocas, su corazón casi se detuvo. Allí estaba ella, desmayada, recostada contra una piedra, con el vestido azul empapado y pegado a su cuerpo frágil. Pero respiraba. Respiraba. «Ana, mi vida», susurró, arrodillándose a su lado, temblando tanto que apenas podía tocarla. Con manos torpes de emoción, le apartó el cabello mojado de la frente. Estaba helada. Demasiado helada. León se quitó la camisa que aún llevaba puesta y la envolvió en ella, frotando sus brazos con suavidad para devolverle el calor. «Despierta, por favor», murmuró contra su sien, con la voz quebrada. «Los niños están bien. Mateo los llevó arriba. Son tan valientes como tú». Los párpados de Ana temblaron. Abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño profundo y doloroso. Al verlo, una lágrima solitaria escapó de su ojo izquierdo y se mezcló con el agua de lluvia en su mejilla. «León», susurró, con una voz apenas audible. «Los niños están a salvo. Arriba, en la habitación». «Mateo los cuidó como un hombre», respondió él, acunándola contra su pecho. «Pero tú, ¿por qué, Ana? ¿Por qué los dejaste solos?» Ella cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, había una tormenta de emociones en su mirada: miedo, culpa, pero sobre todo una determinación feroz. «Noel», jadeó, aferrándose a su brazo. Su respiración, desde anoche, silbaba como el viento entre las cañas. Sabía que con tanta humedad, no resistiría. Tenía que llegar al pueblo. «El doctor tiene el remedio». León sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Recordó entonces que en la prisa de su regreso, había pasado junto a la casa del viejo doctor y lo había visto preparando su caballo, listo para partir hacia las zonas altas. Ana no lo sabía. Había arriesgado su vida por un remedio que ya no estaba allí. «El doctor se fue esta mañana, Ana», dijo suavemente, acariciando su cabello. «Pero tú diste tu vida por él. Por todos ellos. No lo entiendes», susurró ella, con una fuerza repentina. «No era solo el remedio. Era que alguien supiera que estábamos aquí. Que vinieran por ellos si yo no volvía». León la estrechó más fuerte, y en ese abrazo mojado y tembloroso, comprendió la magnitud de su sacrificio. Ella no había huido. Había ido a buscar un salvavidas para sus hijos, sabiendo que quizás no regresaría. Y en ese momento, algo en su interior se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Recordó las veces que había dudado de sus decisiones,
cuando discutían por el modo en que ella malgastaba el poco dinero en libros para los niños, o cuando insistía en guardar semillas para el próximo año en lugar de venderlas. Siempre había pensado que su intuición era imprudente. Pero ahora veía la verdad, su intuición era amor puro, sin cálculos, sin miedo. Perdóname, dijo él, con la frente apoyada en la de ella. Perdóname por haber dudado de ti alguna vez. Ana sonrió débilmente, una sonrisa que contenía todo el dolor y la esperanza del mundo. No hay nada que perdonar, mi león, susurró. Siempre supe que vendrías. En ese instante, un rayo iluminó el cielo, seguido de un trueno que retumbó sobre sus cabezas. Pero esta vez, León no sintió miedo. Miró a su esposa, luego hacia la casa donde sus 6 pollitos los esperaban, y supo lo que tenía que hacer. Con cuidado, la cargó en sus brazos, sosteniéndola contra su corazón como si fuera la cosa más frágil y valiosa del universo. Agárrate fuerte, dijo, entrando de nuevo al agua. Vamos a casa. ¿Y si el agua subió más?, preguntó Ana, aferrándose a su cuello. Entonces construiremos un nido más alto, respondió él, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo. Juntos. Y mientras luchaba contra la corriente de regreso, con el peso de su esposa en los brazos y el peso de su amor en el alma, León comprendió por fin el significado de su apodo. No era un león por su fuerza bruta, ni por su rugido. Era un león porque, cuando su familia estaba en peligro, no conocía el miedo. Solo conocía el camino de regreso a casa. Cada brazada era una promesa. Cada paso sobre el fango era una declaración de guerra contra la desesperanza. Y cuando finalmente divisó la silueta de su casa, más alta ahora sobre las aguas, vio 6 rostros pegados al vidrio de la ventana superior. 6 pares de ojos que se iluminaron al 6 rostros lo observaban con una mezcla de terror y esperanza. El viento arreció, arrancando tejas del techo y lanzándolas al torrente como hojas secas. Cada paso era una lucha contra la corriente que intentaba arrastrarlo de nuevo al abismo. «Papá», gritó Mateo desde la ventana, su vocecita casi perdida en el rugido del diluvio. «Date prisa». León no respondió. No podía. Todo su ser estaba concentrado en mantener el equilibrio, en proteger el frágil cuerpo de Ana que temblaba contra su pecho. Ella, con los ojos medio cerrados por el agotamiento, murmuraba palabras inaudibles, como si rezara o diera instrucciones a un mundo invisible. «Ya casi llegamos, mi vida», le susurró él al oído, aunque no sabía si ella lo escuchaba. «Aguanta un poco más». Al llegar a lo que antes era el jardín, ahora un pantano oscuro, León vio con horror que el agua había alcanzado ya el primer escalón de la entrada. La puerta principal, de madera gruesa, crujía bajo la presión constante del río improvisado. Si entraba por ahí, corría el riesgo de quedar atrapado. Miró hacia arriba, calculando. La ventana de la habitación donde estaban los niños estaba a unos 3 metros del suelo. Demasiado alto para saltar con Ana en brazos. «Mateo», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «Bajen la soga de la ropa». Hubo un momento de silencio tenso, luego un revuelo detrás del vidrio. Lucía apareció, arrastrando con dificultad el viejo rollo de cuerda que colgaba del tendedero interior. Los gemelos la ayudaron a atar un extremo al poste de la cama, mientras Emilia y Noel observaban desde la esquina, abrazados como si el mundo fuera a deshacerse en cualquier momento. «Listo, papá», gritó Mateo, lanzando el extremo libre por la ventana. La cuerda cayó en el agua a menos de 1 metro de León. Con una mano, la atrapó y la enrolló rápidamente alrededor de su muñeca. Luego, con cuidado infinito, depositó a Ana sobre un pequeño montículo de tierra que aún emergía del agua. «Quédate aquí», le ordenó, con una ternura que contradecía la urgencia en su voz. «No te muevas». «No», protestó ella débilmente, aferrándose a su camisa. «No me dejes». «Nunca», respondió él, besando su frente helada. «Solo un segundo. Para asegurarte». Ató la cuerda alrededor de su cintura con un nudo marinero que su padre le había enseñado de niño. Luego, con movimientos rápidos pero precisos, la envolvió alrededor del cuerpo de Ana, asegurando cada lazo con nudos dobles. «Si algo me pasa», empezó él, con la voz ronca. «Nada te va a pasar», interrumpió ella, con una chispa de fuego en sus ojos cansados. «Tú eres mi león. Y los leones no se rinden». León sonrió, una sonrisa triste y hermosa al mismo tiempo. Luego, con un último apretón de manos, comenzó a trepar. La cuerda se tensó, empapada y resbaladiza, pero sus manos, curtidas por años de trabajo, la sujetaron con firmeza.
Cada centímetro ascendido era una agonía, los músculos de sus brazos ardían. El agua intentaba arrastrarlo hacia abajo, y el viento golpeaba su cuerpo como puños invisibles. Pero entonces veía los rostros de sus hijos asomados a la ventana, sus ojitos llenos de lágrimas y esperanza, y encontraba fuerzas para seguir. «Vamos, papá», gritó Samuel, con las mejillas mojadas. «Tú puedes», añadió Daniel, imitando el gesto de su hermano. Cuando sus dedos alcanzaron el alféizar de la ventana, un grito colectivo de alivio resonó dentro de la habitación. Mateo y Lucía lo ayudaron a subir, tirando de sus brazos con todas sus fuerzas infantiles. Cayó al suelo con un jadeo, empapado y exhausto, pero vivo. Se incorporó de inmediato, volviendo a la ventana. «Ana», gritó. «Sujetate fuerte». Ella asintió, con los labios apretados por el esfuerzo. León y los niños comenzaron a tirar de la cuerda con todas sus fuerzas. Abajo, Ana se levantó con dificultad, sus piernas temblando, y se aferró a la cuerda con ambas manos. El agua le llegaba ya a la cintura, y cada ola la empujaba con más fuerza. «Juntos», gritó León. 1, 2, 3. Tiraron con todas sus fuerzas. La cuerda se tensó al límite, y por un instante aterrador, pareció que se rompería. Ana gritó de dolor cuando la cuerda le cortó la piel de las muñecas, pero no soltó. Poco a poco, centímetro a centímetro, fue ascendiendo, hasta que finalmente sus dedos tocaron el alféizar. León la agarró por las axilas y la izó con un esfuerzo sobrehumano, trayéndola al interior de la habitación. Cayó al suelo junto a él, tosiendo y temblando, pero viva. Los 6 niños se abalanzaron sobre ella en un abrazo colectivo, llorando y riendo al mismo tiempo. «Mami, mami», repetían una y otra vez, como si temieran que desapareciera de nuevo. Ana los abrazó a todos, uno por uno, besando sus frentes, sus mejillas, sus cabellos mojados por las lágrimas. Su mirada se encontró con la de León, y en ese silencio compartido hubo todo el miedo, el alivio, el amor, el perdón. «Estoy aquí», susurró ella, con la voz rota. «Estoy aquí para siempre». Pero su alivio duró apenas un instante. Fuera, el rugido del agua se intensificó. Un crujido espeluznante sacudió toda la casa, como si los huesos de la tierra se estuvieran partiendo. León corrió a la ventana y su sangre se heló. El árbol gigante que caía horas antes había sido solo el comienzo. Ahora, un verdadero muro de agua se acercaba desde el norte, arrastrando consigo troncos, piedras y escombros. Era la crecida mayor, la que los ancianos del pueblo llamaban la ira del río. «Tenemos que subir más», gritó León, con una urgencia que hizo que todos los niños se pusieran de pie de inmediato. «¿Al tejado?» «¿Al tejado?», preguntó Mateo, con los ojos muy abiertos. Pero como León ya estaba actuando, empujó la cama contra la pared, formando una especie de escalera improvisada. Luego, con la ayuda de Lucía, arrastró el armario viejo hasta debajo de la trampilla del ático. «Primero los pequeños», ordenó, cargando a Noel en sus brazos. «Lucía, tú los guías». Lucía, con una valentía que asombró incluso a su madre, tomó a Emilia de la mano y la ayudó a subir al armario. Desde allí, alcanzó la trampilla y la abrió con un chirrido metálico. Los gemelos la siguieron, trepando con la agilidad de los monos. Mateo se negó a ir sin su madre. «Yo me quedo contigo, mami», dijo, aferrándose a su camisa empapada. «No, mi vida», respondió Ana, con una firmeza que no admitía réplica. «Tú eres el mayor. Tienes que cuidar a tus hermanos arriba. Yo estaré bien. Papá me llevará». Mateo dudó un segundo, luego asintió con la cabeza, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Subió al armario y desapareció por la trampilla. Ahora solo quedaban Ana y León en la habitación. El agua ya se filtraba por debajo de la puerta, formando pequeños remolinos en el suelo. León se arrodilló frente a Ana, tomándola de las manos. «¿Puedes caminar?», preguntó, mirándola a los ojos. Ella asintió, aunque sus piernas temblaban visiblemente. Se levantó con su ayuda, y juntos se acercaron al armario. Pero en ese momento, un estruendo ensordecedor sacudió la casa. La pared sur se derrumbó con un crujido de madera y adobe, y una ola gigantesca irrumpió en la habitación, arrastrando todo a su paso. León reaccionó instintivamente, abrazando a Ana y girando su cuerpo para protegerla con el suyo. El impacto del agua los derribó, y por un instante aterrador, ambos fueron arrastrados hacia el agujero negro que antes era la pared. «Agarate», gritó León,
aferrándose a un trozo de viga que sobresalía del desastre. Ana se aferró a su cintura con todas sus fuerzas, mientras el agua intentaba separarlos. Arriba, los gritos de los niños eran desgarradores. «Papá, mamá». León miró hacia arriba, hacia la trampilla del ático, y vio 6 caritas aterrorizadas asomadas al borde. En ese momento, supo que no podía fallar. No podía. Con un esfuerzo titánico, usó la viga como palanca y se impulsó hacia arriba, arrastrando a Ana con él. Lograron alcanzar el armario justo cuando otra ola golpeaba la casa. «Sube», ordenó León, empujando a Ana hacia la trampilla. Ella se aferró al borde, pero sus fuerzas la traicionaron. Sus dedos resbalaron, y estuvo a punto de caer de nuevo al caos de abajo. «No», gritó León, agarrándola por los tobillos. En ese instante de pánico absoluto, una manita pequeña apareció por la trampilla. «Mommy, dame la mano», gritó Mateo, estirando su brazo lo más que podía. Ana alargó la mano, y sus dedos se entrelazaron con los de su hijo mayor. Con la fuerza combinada de Mateo arriba y León abajo, logró subir al ático. León la siguió de inmediato, cerrando la trampilla tras de sí con un golpe seco que selló momentáneamente el infierno de abajo. El ático era un espacio angosto, con vigas expuestas y un techo inclinado de zinc. Los 6 niños se abrazaron a sus padres en un nudo de cuerpos temblorosos y aliviados. Afuera, el río rugía con furia renovada, pero dentro de aquel refugio precario, había algo más fuerte que el miedo, la certeza de que estaban juntos. León miró a Ana, y luego a sus hijos, y en medio del caos, pronunció las palabras más simples y verdaderas que jamás diría: «Estamos a salvo». «¿Por qué estamos juntos?» Jadeo de los pequeños y el rugido distante del río que seguía devorando el valle. «Mami», susurró Lucía, aferrándose al brazo de Ana con los ojos muy abiertos. «¿Y si el techo se cae?» Ana acarició su cabello mojado, buscando en su interior una calma que no sentía. «Este techo ha aguantado muchas tormentas, mi vida», respondió con una voz más firme de lo que creía posible. «Y esta familia es más fuerte que cualquier tormenta». Pero sus ojos se encontraron con los de León, y en esa mirada compartida había una verdad que no podían ocultar. El agua seguía subiendo. Lo sabían por el sonido, más cercano ahora, más insistente, como si el río supiera que aún les quedaba un refugio y estuviera decidido a arrebatárselo. «León», murmuró Ana, tan bajo que solo él pudo oírla. «Si el agua llega aquí, no tenemos salida». Él apretó su mano, entrelazando sus dedos con fuerza. «No va a llegar», dijo, aunque su mandíbula estaba tensa. «No mientras yo respire». Fue entonces cuando Emilia, la más pequeña después de Noel, empezó a toser. Un sonido seco, rasposo, que hizo que el corazón de Ana se detuviera por un instante. Conocía ese sonido. Era el mismo que había escuchado en su hermano menor años atrás, antes de que la fiebre lo llevara para siempre. «Emilia», susurró, acercándola a su pecho. «Respira despacio, mi cielo». Así, despacio. Pero la niña tosió de nuevo, y esta vez sus labios tomaron un tono ligeramente azulado. El pánico, frío y afilado, le atravesó el pecho a Ana. Sabía que en estas condiciones, con tanta humedad y frío, una simple tos podía convertirse en algo mucho peor. Miró a León con ojos suplicantes. «Necesitamos calor. Necesitamos sacarla de aquí». León observó a su hija, luego miró hacia la trampilla cerrada. Sabía que abajo, la casa ya era un esqueleto lleno de agua. Pero también sabía que en el cobertizo de herramientas, al otro lado del patio, guardaba una vieja lámpara de queroseno y mantas adicionales. Era un riesgo inmenso, quizás suicida, pero ver a su hija luchar por respirar era una tortura peor que la muerte. «Quédate con ellos», dijo, poniéndose de pie con determinación. «Voy por ayuda». «No», gritó Ana, aferrándose a su camisa. «No puedes irte. Ya perdimos demasiado tiempo. Y perderemos a Emilia si no hago algo», respondió él, con una voz que temblaba entre la furia y el miedo. «Confía en mí, Ana, como yo confío en ti». Se inclinó y besó la frente de su esposa, luego la de cada uno de sus hijos. Al llegar a Mateo, puso una mano en su hombro. «Eres el hombre de la casa ahora», dijo, con una seriedad que hizo que el niño enderezara la espalda. «Cuida de tu madre y tus hermanos. No abras la trampilla para nadie más que para mí». Mateo asintió, con los ojos llenos de lágrimas pero la mandíbula apretada. «Lo haré, papá». León abrió la trampilla con cuidado. El agua ya alcanzaba casi la mitad de la escalera improvisada. Tomó una bocanada profunda de aire y descendió,
desapareciendo en la oscuridad húmeda. Arriba, el silencio se volvió aún más denso, cargado de una espera angustiosa. —¿Volverá, mami? —preguntó Daniel, con la voz temblorosa. Ana apretó a Emilia contra su pecho, frotando su espalda con movimientos circulares. —Tu papá siempre vuelve —dijo, aunque su voz temblaba. —Siempre. Abajo, León avanzaba con el agua hasta el pecho, usando las paredes como guía. La corriente intentaba arrastrarlo, pero sus pies encontraban asidero en los muebles sumergidos. Al llegar a la puerta trasera, descubrió con horror que estaba bloqueada por escombros. Tuvo que abrirse paso por una ventana rota, cortándose las manos con los vidrios, pero no sintió el dolor. Solo pensaba en la cara de Emilia, en ese tono azul que no debía estar allí. El cobertizo estaba a menos de 20 metros, pero parecía un mundo de distancia. El viento lo golpeaba con fuerza, y el agua tiraba de sus piernas como manos invisibles. Cada paso era una batalla, cada respiro una victoria. Finalmente alcanzó la puerta del cobertizo y la abrió de un empujón. Allí estaba la lámpara de queroseno en su estante, las mantas dobladas en un rincón seco. Las agarró con manos temblorosas y se las ató al cuerpo con trozos de cuerda. Pero al salir, vio algo que lo paralizó. Entre las aguas turbulentas, flotaba el pequeño cofre de madera donde guardaban los documentos de la familia, las fotos de su boda, el primer diente de Mateo. Sin pensarlo 2 veces, nadó hacia él y lo atrapó, sosteniéndolo contra su pecho como si fuera un hijo más. «Todo lo que somos», murmuró, con la voz quebrada. «No lo perderé». Regresó a la casa con el cofre y las mantas, luchando contra la corriente con una fuerza que nacía del amor más puro. Cuando finalmente alcanzó la trampilla y llamó desde abajo, la voz de Mateo respondió de inmediato. «Papá». Subió con dificultad, empapado y sangrando, pero con los ojos brillantes de triunfo. Arriba, Ana lo recibió con un abrazo tan fuerte que ambos cayeron al suelo. «Tienes las mantas», susurró ella, con lágrimas de alivio. «Y esto», dijo él, mostrando el cofre empapado. «Todo lo que somos». Rápidamente envolvió a Emilia en las mantas secas y encendió la lámpara de queroseno. La pequeña llama proyectó sombras danzantes en las paredes del ático, pero su calor fue como un milagro. Poco a poco, el color volvió a las mejillas de Emilia, y su respiración se hizo más tranquila. «Gracias, papá», susurró Lucía, abrazando a su hermana. León se sentó entre sus hijos, con Ana a su lado y Noel dormido en su regazo. Afuera, la tormenta seguía su furia, pero dentro del ático, había algo que el río no gemelos, Samuel y Daniel, se habían dormido abrazados entre sí, agotados por el miedo y la tensión. Lucía, con los ojos aún húmedos, acariciaba el cabello de Noel, quien dormía profundamente en los brazos de León. Solo Mateo permanecía despierto, sentado con la espalda recta contra una viga, vigilando la trampilla como si fuera la puerta de un castillo. «Mami», susurró de repente, sin mirarla, con la voz ronca por el cansancio. «¿Crees que el río se llevará a nuestra casa?» Ana lo miró, y en los ojos de su hijo mayor vio algo que le partió el alma. No era solo miedo. Era la carga de haber tenido que ser adulto antes de tiempo. Se acercó a él, arrodillándose a su lado, y tomó su manita pequeña entre las suyas, aún frías y ásperas. «Nuestra casa no es de madera ni de adobe, mi vida», dijo con suavidad, acariciando su mejilla. «Nuestra casa está aquí», y puso su mano sobre el pecho del niño. «Y aquí», añadió, tocando su propia frente. «Y aquí», terminó, señalando a cada uno de sus hermanos dormidos. «Mientras estemos juntos, siempre tendremos hogar». Mateo bajó la mirada, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Pero, cuando vi el agua subir, y tú no volvías, pensé que…» Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. «Lo sé», susurró Ana, abrazándolo con fuerza. «Yo también tuve miedo, mucho miedo, pero sabía que tú estabas cuidando de ellos. Y eso me dio fuerzas para seguir». León observaba la escena en silencio, con el corazón apretado en el pecho. Recordó cómo, apenas unas horas antes, había dudado de la decisión de Ana. Ahora entendía que su coraje no era locura, sino amor en su forma más pura y desesperada. Se acercó y puso una mano enorme y cálida sobre el hombro de su hijo. «Eres igual que tu madre», dijo con voz grave. «Fuerte, valiente, y con un corazón más grande que este valle entero». Mateo levantó la vista, y por primera vez desde que todo comenzó, sonrió. Una sonrisa pequeña, temblorosa, pero real. Fue entonces cuando un nuevo sonido lo sobresaltó.
No era el rugido del río, ni el golpeteo de la lluvia. Era un crujido profundo, sordo, que venía de las entrañas mismas de la casa. Las vigas del ático temblaron ligeramente, y un fino polvo de yeso cayó del techo. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucía, despertando de golpe. León se puso de pie de un salto, acercándose a la pared norte. Puso la palma de la mano sobre la madera y sintió algo que lo heló vibraciones. La estructura entera estaba cediendo. Miró a Ana, y en sus ojos ella leyó la verdad sin necesidad de palabras. El agua ha debilitado los cimientos, murmuró él. No aguantará mucho más. El pánico volvió a llenar el aire, espeso y asfixiante. Los gemelos se despertaron llorando, y Emilia empezó a toser de nuevo, débilmente. «No», gritó Mateo, aferrándose a la viga. «No podemos irnos. No hay dónde ir». «Sí hay», dijo León, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo. «El viejo roble. El que está en la colina. Pero está a medio kilómetro». Protestó Ana. «Con el agua así». «Es nuestra única chance», interrumpió él, ya moviéndose. «El roble tiene raíces profundas. Su copa es tan alta que ni esta crecida la alcanzará. Mi padre me enseñó a treparlo cuando era niño. Sé cómo hacerlo seguro». Comenzó a atar las mantas restantes alrededor de los cuerpos más pequeños, formando improvisadas mochilas humanas. «Lucía, tú llevarás a Emilia. Mateo a Noel. Yo llevaré a los gemelos. Ana, tú irás delante, guiándonos. Pero yo no puedo dejarlos», protestó Ana, aferrándose a sus hijos. «Tienes que hacerlo», dijo León, mirándola fijamente. «Tú conoces el camino mejor que yo. Y si algo me pasa», no terminó la frase, pero no hizo falta. Ana asintió, tragando el nudo de terror en su garganta. Comenzó a bajar por la trampilla, seguida por Lucía con Emilia atada a su espalda. Mateo, con Noel en brazos, lo siguió con paso firme. León cargó a los gemelos, uno en cada brazo, y cerró la marcha. Al salir al exterior, el mundo era un caos líquido. El agua les llegaba ya al pecho, y la corriente era implacable. Cada paso era una lucha contra la muerte misma. El viento aullaba como una bestia herida, y los relámpagos iluminaban brevemente el paisaje devastado. «Síguenme», gritó Ana, avanzando con dificultad. «No miren atrás». Pero entonces, un grito desgarrador rompió la noche. Daniel, en los brazos de León, había resbalado. El agua se lo llevaba rápidamente, arrastrándolo como una hoja seca. «Daniel», gritó Samuel, extendiendo los brazos. León no lo pensó dos veces. Entregó a Samuel a Mateo y se lanzó tras su hijo, nadando contra la corriente con una furia que asustaba. Lo alcanzó justo cuando el pequeño estaba a punto de ser engullido por un remolino. Lo agarró por la cintura y lo apretó contra su pecho, protegiéndolo con su cuerpo mientras las olas los golpeaban. «Papá», sollozó Daniel, aferrándose a su cuello. «Tengo miedo». «Yo también, mi vida», susurró León, con la voz ronca. «Pero no te soltaré. Nunca». Regresó a la familia, empapado y sangrando, pero con su hijo a salvo. Ana lo recibió con un abrazo tan fuerte que ambos cayeron al agua, pero no les importó. Estaban todos juntos. Y entonces, en medio de la oscuridad, vieron algo que les devolvió la esperanza: la silueta imponente del viejo roble, erguida contra el cielo tormentoso como un faro en la noche. Sus ramas gigantescas se mecían con el viento, pero sus raíces permanecían firmes, inquebrantables. «Allí», dijo León, señalando con determinación. «Nuestro refugio». Comenzaron la última etapa de su viaje, agotados pero con el corazón lleno de una nueva esperanza. Porque mientras tuvieran las manos entrelazadas, mientras protegerlos. León iba al frente ahora, con Daniel aún aferrado a su pecho y Samuel colgado de su espalda, mientras Ana guiaba a los demás con una voz que apenas lograba imponerse al rugido del diluvio. «Más rápido», gritó León, mirando atrás. «El agua sube más rápido de lo que pensamos». Mateo, con Noel dormido en los brazos, tropezó en un tronco sumergido. Cayó de rodillas, y el agua le cubrió la cabeza por un instante aterrador. Lucía, con Emilia atada a su espalda, lanzó un grito y se detuvo, extendiendo la mano hacia su hermano. «Mateo». Pero antes de que pudiera moverse, León ya estaba allí, sacando a Mateo del agua con una fuerza que parecía sobrehumana. El niño tosió, escupiendo agua lodosa, pero apretó con más fuerza a Noel, que seguía dormido como si nada en el mundo pudiera despertarlo. «No te sueltes de mí», le ordenó León, cargándolo sobre su otro hombro.
Ya casi estamos. Y entonces, como si el cielo hubiera escuchado su desesperación, un relámpago iluminó el roble con una claridad brutal. Vieron las raíces entrelazadas formando una especie de cueva natural, elevada apenas unos centímetros sobre el nivel del agua. Era pequeño, estrecho, pero seco. Y seguro. ¡Ahí! Gritó Ana, señalando con una mezcla de alivio y terror. ¡Rápido! León fue el primero en trepar, usando las raíces como escalones. Depositó a los gemelos en el hueco, luego ayudó a Mateo a subir con Noel. Ana empujó a Lucía y Emilia desde abajo, y finalmente, con las últimas fuerzas que le quedaban, se izó ella misma. Cayó dentro del refugio con un jadeo, empapada hasta los huesos, pero viva. Los 8 cuerpos se apretujaron en aquel espacio reducido, temblando, mojados, exhaustos, pero juntos. El silencio que siguió fue sagrado. Solo se escuchaba la respiración agitada de los niños, el latido acelerado de 8 corazones y el rugido distante del río que, por primera vez, sonaba derrotado. Fue entonces cuando León, con manos temblorosas, sacó el cofre de madera que había rescatado del cobertizo. Lo abrió con cuidado, y aunque estaba húmedo, los documentos estaban intactos, envueltos en un paño aceitoso. Entre ellos, la foto de su boda a Ana con un vestido sencillo, él con una sonrisa tímida, los 2 jóvenes y llenos de sueños. «Lo salvaste», susurró Ana, con los ojos llenos de lágrimas. «Salvé lo que somos», respondió él, entregándole la foto. «Porque esto», y señaló a los niños, dormidos ya uno sobre otro, «no es solo nuestro pasado. Es nuestro futuro». Lucía, acurrucada junto a Emilia, levantó la vista. «Papá, volveremos a casa». León miró a su hija, luego a la tormenta que seguía azotando el mundo fuera de su refugio. No tenía respuesta. No sabía si quedaría algo de la casa. Pero sabía una cosa con certeza absoluta. «Nuestra casa no es un lugar, mi vida», dijo, acariciando su cabello mojado. «Nuestra casa somos nosotros. Y mientras estemos juntos, siempre tendremos hogar». En ese momento, un trueno retumbó sobre sus cabezas, tan fuerte que hizo temblar las raíces del roble. Pero esta vez, nadie lloró. Nadie gritó. Porque en medio de la oscuridad, en el corazón del caos, habían encontrado algo más fuerte que el miedo, la certeza de que el amor verdadero no se rompe. Se aferra, se multiplica, se convierte en refugio. Y mientras los niños se dormían uno a uno, agotados por la batalla, León y Ana se miraron en silencio. No hicieron falta palabras. En sus ojos estaba todo el perdón, la admiración, el amor renovado. Ella había arriesgado todo por sus hijos. Él había arriesgado todo por ella. Y en ese equilibrio perfecto, nacía algo nuevo. Algo indestructible. Afueras, la lluvia comenzó a amainar. El río, satisfecho con su furia, empezó a los huesos se habían convertido en agua. Los niños dormían en una maraña de extremidades, los deditos de Noel se enroscaban alrededor de la camisa de Mateo, la cabeza de Emilia descansaba en el regazo de Lucía, los gemelos apretados como 2 mitades de un mismo corazón. Pero León no podía dormir. Sus ojos se desviaban constantemente hacia el pequeño trozo de papel. Empapado escondido en la esquina del cofre de madera la nota que Ana había dejado. La había encontrado antes, medio atascada bajo el marco de la puerta cuando regresó a la casa inundada. Ahora, con dedos temblorosos, la sacó de nuevo. La tinta estaba borrosa, casi borrada por la lluvia, pero aún podía distinguir las palabras «vuelvo en una hora». «Mantén la puerta cerrada. Confía en mí». La miró fijamente, con un nudo en la garganta. En ese momento, de pie solo en la crecida del agua, viendo solo las huellas que se alejaban de sus hijos, no había confiado en ella. Pensó lo peor, que había huido, que se había derrumbado bajo el peso de todo aquello. Y ahora, mirándola, pálida, temblorosa, con los labios todavía azules por el frío, sintió la vergüenza arder en su pecho como fuego. «Ana», susurró tan suavemente que apenas agitó el aire húmedo. Ella se movió, levantando la cabeza lentamente. Sus ojos estaban pesados por el cansancio, pero sostuvieron la mirada de él con silenciosa fuerza. «Los mantuviste a salvo», dijo con voz ronca. «Fuiste a buscar ayuda, sabiendo que quizá no volverías». Ella asintió, abrazándose con más fuerza. La respiración de Noel estaba empeorando. Sabía que el médico del pueblo tenía medicina. Tenía que intentarlo. León tragó saliva con dificultad. Pensé que los habías dejado. Que nos habías dejado». Un destello de dolor cruzó su rostro,
pero no apartó la mirada. ¿De verdad pensaste eso de mí? La pregunta flotaba entre ellos, cruda y honesta. No sé qué pensé, admitió con la voz entrecortada. Vi la casa vacía, el agua subiendo, y tus huellas alejándose. No hacia ellos, alejándose. Bajó la vista hacia la nota que tenía en las manos. Vi esto después, pero para entonces, ya te había juzgado. Ana extendió la mano, rozando con los dedos el papel arrugado. Tenías miedo, dijo con dulzura. Yo también. Pero el miedo no cambia el amor, León. Solo lo pone a prueba. Cerró los ojos. El recuerdo de su propia duda, frío, agudo, feo, lo lastimó más que cualquier herida que la tormenta le hubiera infligido. Lo siento, susurró, presionando su frente contra la de ella. Debí haberlo sabido. Nunca los abandonarías. Caminarías por el mismísimo infierno por ellos. Lo hice, murmuró, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Y lo volvería a hacer. Afuera, el viento susurraba entre las ramas, y el rugido del río se había apagado hasta convertirse en un murmullo distante. Lo peor había pasado, pero algo dentro de León se había roto y reconstruido a su paso. Él tomó su mano y la colocó sobre su corazón. De ahora en adelante, dijo en voz baja pero firme, no solo confiaré en tu amor. Confiaré en tu valentía, en tu instinto, en tu verdad, incluso cuando no la entienda. Ana sonrió, una sonrisa pequeña, cansada y radiante, y se apoyó en él por completo. Y siempre volveré, prometió, aunque me lleve a través de las aguas. Sobre ellos, Mateo se movía en sueños, murmurando mami, papá, como si incluso en sueños necesitara saber que ambos estaban allí. Y así fue. No solo presents, sino juntos. No solo sobreviviendo, sino eligiéndonos, una y otra vez, entre los escombros. León dobló la nota con cuidado y la guardó en el baúl, junto a su foto de boda. Ya no era solo un mensaje. Era una promesa. Un testamento. Un recordatorio de que, a veces, el mayor acto de amor no es quedarse, sino irse para que otros puedan vivir. Y el mayor acto de fe no es esperar, sino creer que alguien regresará, incluso cuando el mundo se esté hundiendo. Cuando el amanecer comenzó a derramar un pálido dorado a través de las nubes del este, la primera luz verdadera en días, León abrazó a su familia y le susurró a Ana en el cabello vamos acercas. Pero dentro del hueco del viejo roble, el calor regresaba. No del sol, sino del tranquilo ritmo de 8 corazones latiendo juntos. León fue el primero en moverse. Le dolía todo el cuerpo, la ropa tiesa por el barro seco, pero tenía la mente más despejada que en días. Miró a Ana, que seguía dormida contra su pecho, respirando lenta y regularmente. Entonces, su mirada se posó en los niños, aún sumidos en el sueño, con rostros serenos por primera vez en horas. Pero algo lo atrajo. Un recuerdo. Un detalle. Con cuidado, colocó a Ana sobre una manta enrollada y se puso de pie, haciendo una mueca de dolor al sentir el dolor en las rodillas. Al borde de la plataforma de raíces, medio enterrado entre las hojas mojadas, lo vio una pequeña bolsa de cuero, atada con cordel. Era de Ana, siempre la llevaba cuando iba al pueblo. La recogió, y la sintió más pesada de lo debido. Dentro, entre monedas sueltas y una ramita seca de romero, había un pequeño frasco de vidrio. Líquido transparent. Una etiqueta con la pulcra caligrafía del médico para dificultad respiratoria aguda. Mantener seco. León se quedó sin aliento. No solo había ido a buscar ayuda. Había ido a buscar medicinas. Y las había conseguido. Le temblaban las manos al sostener el frasco a la luz de la mañana. Esta pequeña botella, esta frágil esperanza, era la razón por la que lo había arriesgado todo. La razón por la que se había adentrado sola en la tormenta. No porque dudara de que sobrevivieran, sino porque se negaba a dejar que uno de ellos sufriera si podía evitarlo. Un sonido le hizo girarse. Ana estaba detrás de él, envuelta en un chal húmedo, con los ojos fijos en el frasco que él tenía en la mano. Lo encontraste, dijo suavemente. Conseguiste la medicina, susurró con voz ronca. Y ni siquiera la usaste. No pude alcanzarlos a tiempo, dijo, acercándose. Para cuando llegué a la casa del doctor, el agua. Ya había cortado el camino de regreso. Intenté cruzar el puente inferior, pero se derrumbó. Se le quebró la voz. Pensé que les había fallado. León la atrajo hacia sus brazos, abrazándola tan fuerte que ella podía sentir los latidos de su corazón contra su sien. No les fallaste, dijo con fiereza. Les diste una oportunidad.
Eso es más de lo que la mayoría haría. Hundió la cara en su pecho. Seguí corriendo, León. Incluso cuando me fallaron las piernas. Incluso cuando no veía el camino. No dejaba de pensar en la tos de Emilia, en los jadeos de Noel. Y por eso eres su madre, dijo él, apartándose para mirarla a los ojos. No porque seas perfecta, sino porque inundarías el mundo antes de dejar que el daño los tocara. En ese momento, una pequeña voz se escuchó desde el hueco. Papá, mami, Mateo estaba de pie en el borde, frotándose los ojos, con Noel aferrado a su espalda como un koala. León se arrodilló y abrió los brazos. Mateo corrió hacia ellos, y León levantó a ambos niños sin esfuerzo, dándoles besos en la frente. Está bajando el agua, dijo Mateo, señalando hacia el horizonte. Podemos irnos a casa ya. León intercambió una mirada con Ana. Hogar. La palabra se sentía diferente ahora. No solo un techo y paredes, sino una promesa. Un lugar que reconstruirían juntos. Todavía no, mijo, dijo León con dulzura. Pero pronto. Primero, tenemos que revisar a todos. Asegurarnos de que estén fuertes. Como si fuera una señal, Lucía apareció, ayudando a Emilia a caminar. La niña tenía las mejillas sonrosadas de nuevo y respiraba con facilidad. Las gemelas salieron tras ellas, ya discutiendo sobre quién cargaría la jarra de agua vacía. Pero entonces Daniel se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Dónde está el perro? Todos se quedaron congelados. El perro, Rufus, un chucho desaliñado que habían adoptado años atrás, había estado con ellos cuando llegó la tormenta. Pero en medio del caos, nadie lo había visto desde entonces. A León se le encogió el estómago. Debió correr cuando llegó el agua. No, gritó Samuel. No quería irse. Duerme debajo de mi cama. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Ay, Rufus. León miró hacia el paisaje en ruinas. Barro. Escombros. Silencio donde debería haber ladridos. Pero entonces, un sonido débil. Un gemido. Débil, pero inconfundible. Venía de la dirección de lo que quedaba de su casa. León no dudó. Quédense aquí, dijo, ya en movimiento. Todos. Vuelvo enseguida. Papá, espera, gritó Mateo. Déjame ir. León hizo una pausa y asintió. Quédate detrás de mí. Y tómame la mano. Padre e hijo se abrieron paso entre los escombros, con las botas hundiéndose en el lodo. La casa apenas se mantenía en pie, una pared había desaparecido por completo y el techo se hundía como una columna vertebral rota. Pero cerca del gallinero derrumbado, un montón de paja húmeda se movía. Y allí estaba, Rufus, cubierto de barro, con una pata torpemente levantada del suelo, pero vivo. Su cola golpeó débilmente al verlos. Rufus, gritó Mateo, corriendo hacia adelante. Cuidado, advirtió León, pero el perro cojeó hacia el niño, lamiéndole las manos con desesperado cariño. León se arrodilló, revisándole la pata. Un corte profundo, pero no roto. Arrancó una tira de su camisa y la envolvió con cuidado. Viejo testarudo, murmuró, rascándole detrás de las orejas al perro. Te quedaste vigilando el lugar, ¿verdad? Rufus se quejó y se inclinó hacia él. De vuelta en el árbol, el reencuentro fue alegre, lágrimas, risas, manitas acariciando la cabeza embarrada del perro. Emilia pegó la mejilla a su costado. Tú también eres de la familia, susurró. León los observaba con el corazón a punto de estallar. Habían perdido tanto, pero aún se tenían el uno al otro. Y eso era todo. A medida que el sol subía más alto, calentando la tierra, Ana tomó su mano. ¿Y ahora qué? Preguntó. León miró a sus hijos vivos, juntos, sanando. Al perro acurrucado a sus pies. A la mujer a su lado, cuyo coraje los había salvado a todos. Ahora, dijo, nos vamos a casa. Y empezamos de nuevo. Emilia y las gemelas discutían en voz baja sobre quién llevaría la jarra de agua vacía, pero su ruido habitual se apagó y fue reemplazado por un silencio de ojos abiertos mientras observaban la devastación. Su casa se alzaba como un animal herido, una pared se derrumbó hacia adentro. El techo se desplomó sobre la cocina. La puerta principal colgaba torcida de una sola bisagra. Pero seguía en pie. Y eso, pensó León, era una especie de milagro. Ana se detuvo al borde de lo que solía ser su jardín, llevándose la mano a la boca. Las semillas, susurró. León siguió su mirada. Las ordenadas hileras de varas de frijoles, el enrejado para calabazas, el huerto donde había plantado hierbas medicinales, todo sepultado bajo el cieno y los escombros. Cayó de rodillas,
cavando frenéticamente en el barro con las manos desnudas. Ana, no, empezó. Pero entonces gritó, no de tristeza, sino de asombro. En su palma yacía un único brote verde, increíblemente vivo, abriéndose paso entre el lodo hacia el sol. Siguen aquí, suspiró, con lágrimas corriendo por su rostro. Las raíces sobrevivieron. León se arrodilló a su lado y le puso una mano suave en el hombro. Igual que nosotros. Dentro de la casa, los daños eran peores de lo que parecía desde fuera. El agua lo había empapado todo el colchón, los libros, el baúl de madera donde guardaban la ropa de invierno. Pero, milagrosamente, la chimenea de piedra estaba intacta, y los estantes de la despensa, aunque deformados, aún contenían frascos de frijoles secos, harina de maíz y miel. «Podemos salvar esto», dijo Mateo de repente con voz firme. Había bajado a Noel y ya estaba apilando las tejas caídas en una pila ordenada. «Solo necesitamos limpiar». León observó a su hijo, tan pequeño, tan decidido, y sintió una oleada de orgullo tan feroz que le dolió. «Tienes razón», dijo, alborotándole el pelo. «Empezamos con lo que tenemos». Pero mientras trabajaban, barriendo el barro del suelo, aireando las mantas húmedas, hirviendo agua para esterilizar los platos, una nueva preocupación se apoderó del pecho de León. Comida. Combustible. Medicinas. La tormenta había arrasado con más que tierra, había destruido su red de seguridad. Esa noche, mientras Ana removía una sopa ligera hecha con verduras rescatadas y frijoles preciosos, León se sentó en el porche destrozado, mirando al horizonte. El cielo estaba despejado, las estrellas parpadeaban despertándose una a una. Tranquilo. Engañoso. Se oyeron pasos crujidos tras él. «Estás pensando en el puente», dijo Ana, sentándose a su lado. Él asintió. «Es nuestra única forma de llegar al pueblo». «Y ya no está». Guardó silencio un buen rato. Luego, «Mi padre construyó ese puente con sus propias manos. Siempre decía, un puente no es madera ni cuerda. Es confianza». Se giró hacia él, con los ojos iluminados por las estrellas. «Quizás no necesitemos el viejo. Quizás construyamos uno nuevo». León frunció el ceño. «Con que no nos queda nada. Tenemos manos», dijo simplemente. «Y tiempo. Y nos tenemos el uno al otro». La miró de verdad, y no solo vio a su esposa, sino a su compañera. Su igual. La mujer que corrió hacia una inundación para salvar a su hijo. Que encontró vida en el lodo. Que creyó en la reconstrucción incluso cuando el mundo decía, detener. «Eres imposible», murmuró, acercándola más a él. «Y me amas por eso», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Dentro, los niños reían mientras Rufus perseguía una polilla por la habitación. El sonido era ligero, sanador, una promesa de que la alegría podía regresar incluso después de ahogarse. Pero más tarde, mientras León yacía despierto, escuchando la suave respiración de su familia a su alrededor, oyó algo más, un estruendo lejano, más profundo que un trueno. No venía del cielo. Desde las colinas. Se incorporó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Deslizamientos de tierra. La tierra saturada no aguantaba. Si las laderas superiores cedían. Salió a hurtadillas, observando la oscura cresta. No se veía nada, pero el aire se sentía pesado. Inestable. De regreso adentro, sacudió suavemente a Ana para despertarla. «No podemos quedarnos aquí», susurró. «No hasta que se seque la tierra. Las colinas no son seguras». Sus ojos se abrieron de par en par al comprender. «La vieja cabaña del pastor», dijo de inmediato. «En la cima de la colina. Está abandonada, pero es sólida. Tardamos 2 días en llegar», dijo. «Con los niños. No tenemos elección», respondió ella, incorporándose. «Es mejor ir despacio que morir sepultados». Al amanecer, ya estaban de nuevo preparados. Lo poco que podían llevar estaba envuelto en hule: el cofre, las medicinas, la comida seca, las mantas y el único frasco de semillas que Ana se negaba a dejar atrás. Cuando entraron al camino en ruinas, Mateo miró hacia la casa. «¿Volveremos?», preguntó. León puso una mano en el hombro de su hijo. «Esta tierra es nuestra. Nuestras raíces están aquí. Volveremos, más fuertes». Detrás de él, Ana ayudaba a Emilia a sortear las piedras sueltas, con voz tranquila pero firme. «Un pie, luego el otro, mi vida. Lo estás haciendo muy bien». Pero el verdadero peso no era físico, era el silencio. Los niños no se quejaban. No reían ni cantaban sus canciones habituales del sendero.
Se movían como sombras, con los ojos abiertos y los hombros tensos, como si temieran que incluso sus voces pudieran hacer que la tierra se deslizara bajo sus pies. El recuerdo del rugido del río aún vivía en sus huesos. A mitad de camino, Lucía tropezó con una raíz y cayó con fuerza sobre las palmas de las manos. No gritó, pero al levantar la vista, tenía la cara surcada de lágrimas. «Tengo miedo, mami», susurró con voz temblorosa. «¿Y si se nos abre el suelo?». Ana se arrodilló, quitando la tierra de las manos de su hija con infinita ternura. «Entonces nos abrazamos más fuerte», dijo. «Y seguimos caminando. El miedo no significa parar, mija. Significa tener cuidado. Ser valiente». León los observaba con la garganta apretada. «Carry a prometeral segurated». Decirles aquí nada te hará daño, pero ya no podía mentir. Así que, en lugar de eso, hizo otra cosa. Se detuvo, dejó a Noel con cuidado sobre una roca plana y se giró para mirar a los 6 niños. «Reúnanse», dijo. Lo hicieron, acurrucados como polluelos bajo una tormenta. «¿Saben lo que tu madre y yo descubrimos allá en el valle?», preguntó, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos. «Ese hogar no son solo paredes. Somos nosotros. Y mientras estemos juntos, ninguna inundación, ningún deslizamiento de tierra, ninguna tormenta podrá arrebatárnoslo». Mateo frunció el ceño. «Pero ¿y si nos perdemos? ¿Y si nunca encontramos la cabaña? No lo haremos», dijo León con firmeza. «Porque he caminado por esta cresta desde que tenía tu edad». «¿Y por qué?». Metió la mano en el bolsillo y sacó una piedra pequeña y lisa, oscura y fresca. «Mi padre me la dio cuando tenía 5 años. Me dijo, cuando no sepas qué camino tomar, escucha el viento. Siempre sopla hacia un refugio». Colocó la piedra en la palma de Mateo y la rodeó con los dedos. «Llévala tú ahora. Eres el mayor. Ayúdame a guiarlos». Los ojos de Mateo brillaron, no con miedo ahora, sino con propósito. «Justo». Entonces, una ráfaga de viento bajó por la ladera, agitando la hierba seca y trayendo consigo el aroma a pino y lluvia lejana. Sopló directamente hacia la cresta occidental, en dirección a la cabaña del viejo pastor. Lucía jadeó. «Nos lo está diciendo». León sonrió. «Lo es». Siguieron adelante, con el ánimo en alto, con el viento a sus espaldas como una mano invisible impulsándolos. Incluso los gemelos dejaron de discutir y caminaron uno al lado del otro, tomados de la mano para mantener el equilibrio. Pero a medida que avanzaba la tarde, el cielo cambió. Las nubes se congregaban no desde el este, donde solían venir las tormentas, sino desde el oeste, densas y magulladas masas purpúreas que se aproximaban a una velocidad sobrenatural. Los truenos retumbaban, bajos y voraces. «Ana Amenoro El Paso». «No está bien», murmuró, protegiéndose los ojos. «Las tormentas no vienen de ahí». A León se le encogió el estómago. Conocía ese patrón. Era raro un sistema de reflujo, violento e impredecible. Y estaban expuestos en la cresta, sin refugio en kilómetros a la redonda. «¡Corre!», gritó. Corrieron cuesta arriba, con los pulmones ardiendo y las piernas aullando. Empezó a llover, no eran gotas suaves, sino agujas heladas que les picaban la piel. Un rayo rasgó el cielo, impactando en un pino muerto a menos de 50 metros. El árbol explotó con un crujido como el de un cañón. «¡Abajo!», gritó León, lanzándose sobre Noel y Emilia mientras llovían astillas. Cuando el humo se disipó, un nuevo horror se reveló. El camino que tenían por delante había desaparecido. Un nuevo deslizamiento de tierra había atravesado la cresta, dejando una enorme cicatriz de tierra mojada y rocas destrozadas. «No», susurró Ana, apretando a Lucía contra su pecho. Quedaron atrapados entre la tormenta y el abismo. Mateo apretaba la piedra en su puño, con lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. «¿Qué hacemos?». Papá León examinó el terreno con desesperación. Entonces lo vio un estrecho sendero de cabras, casi invisible, que serpenteaba por el acantilado hacia un grupo de rocas. «Peligroso. Precario. Pero transitable». «Ahí», dijo, señalando. «En fila india. Tómense de las manos. No miren hacia abajo». Uno a uno, se arrastraron por la cornisa, con el viento aullando como un alma en pena, la lluvia resbalando la piedra bajo sus pies. León fue el último, con el corazón en un puño, observando a cada niño cruzar. Cuando Daniel resbaló, Samuel lo agarró del brazo sin dudarlo, tirando de él con una fuerza que desmentía sus 3 años. Finalmente, llegaron a las rocas, una cueva natural formada por antiguos desprendimientos de rocas. Pequeña, seca y,
afortunadamente, segura. Dentro, se desplomaron en un montón, temblando, exhaustos, pero vivos. Ana encendió el último cabo de vela y, bajo su frágil resplandor, empezó a tararear la misma canción de cuna que había cantado en el ático durante la inundación. Bajo la suave luz plateada de la luna, mis hijos duermen durante la noche tormentosa. Uno a uno, los niños se unieron, sus voces delgadas pero firmes, tejiendo una red de sonido contra el caos exterior. León acercó a Ana y le susurró contra el cabello: «Les enseñaste a cantar en la oscuridad». Ella se inclinó hacia él, sonriendo entre lágrimas. Porque la oscuridad solo es ruidosa hasta que la llenas de amor. Afuera, la tormenta rugía. Pero dentro de la cueva, 8 corazones latían como uno solo, y por primera vez desde que comenzó la inundación, León sintió no solo supervivencia, sino algo profundo, de un corazón que se niega a detenerse. León observaba a su familia, empapados, magullados, cubiertos de lodo, y sentía una mezcla de dolor y asombro. Habían sobrevivido lo imposible, y aún tenían fuerzas para cantar. Fue entonces cuando Emilia tosió. No fue el sonido seco de antes, sino algo más profundo, más preocupante. Se dobló hacia adelante, los ojos llenos de lágrimas, intentando respirar. «Mami, duele», jadeó, aferrándose al vestido de Ana. Ana la tomó en brazos de inmediato, acariciando su espalda con movimientos circulares. Pero esta vez, incluso ella no pudo ocultar el pánico en sus ojos. «León», susurró, mirándolo con una urgencia silenciosa. Él entendió al instante. La humedad del aire, el frío constante, el esfuerzo de la caminata, todo estaba empeorando la condición de su hija. Y aunque tenían la medicina, sabían que no era suficiente sin calor, sin descanso, sin un lugar seco donde recuperarse. «Tenemos que llegar a la cabaña», dijo León, poniéndose de pie. «Ahora». «Pero la tormenta», protestó Mateo, señalando la entrada de la cueva, donde el viento arremolinaba la lluvia como una serpiente furiosa. «Si esperamos, Emilia empeorará», respondió León, con una calma que no sentía. «Y si la cabaña está tan cerca como recuerdo, podemos hacerlo en menos de 1 hora». Ana asintió, envolviendo a Emilia en la manta más seca que les quedaba. «Confío en ti», dijo, mirándolo fijamente. «Siempre he confiado». León tomó el cofre de madera, aseguró la cuerda alrededor de su pecho y cargó a Noel en la espalda. Luego, con un nudo firme, ató a los gemelos a su cintura, uno a cada lado. Lucía llevaba la linterna apagada, lista para encenderla si la oscuridad los envolvía por completo. Mateo, con la piedra de su abuelo apretada en la mano, caminaba delante, guiado por el instinto que su padre le había devuelto. Salieron de la cueva como una sola criatura, 8 corazones, una sola voluntad. El viento los golpeó como un puño, casi derribándolos. La lluvia les cegaba los ojos, y el sendero estaba resbaladizo, traicionero. Pero León no dudó. Cada paso era una promesa. «Llegaremos. Sobreviviremos. Mantengans juntos», gritó por encima del rugido del temporal. «No suelten las manos». Lucía tropezó en una raíz expuesta, pero Mateo la sostuvo con fuerza. «Estoy aquí», gritó el niño mayor. «No te caerás». Y así avanzaron, en medio del caos, sosteniéndose unos a otros como si sus vidas dependieran de ello, porque así era. De repente, entre los relámpagos, apareció una silueta oscura contra el cielo, el viejo cobertizo del pastor. Pequeño, inclinado, con el techo de paja medio arrancado, pero intacto. «¡Ahí!», gritó Ana, con una voz quebrada por el alivio. Corrieron los últimos metros, resbalando en el barro, hasta que finalmente alcanzaron la puerta de madera. León la empujó con el hombro, y se dio con un chirrido oxidado. Dentro, el aire era seco, frío, pero limpio. Había un camastro de madera, una estufa de hierro oxidada, y en un rincón, sorprendentemente, un saco de carbón seco y una caja de cerillas. «¡Fuego!», exclamó Lucía, corriendo hacia la estufa. León ayudó a Ana a acostar a Emilia en el camastro, y rápidamente preparó la medicina. Mientras la niña bebía el líquido amargo con valentía, él encendió la estufa. Las primeras llamas danzaron, débiles al principio, luego fuertes, llenando la cabaña con un calor que parecía milagroso. Los niños se acurrucaron alrededor del fuego, quitándose la ropa mojada y frotándose los brazos para devolverles la vida. Rufus se echó junto a Emilia, como si su presencia pudiera protegerla. Fue entonces cuando Ana, agotada, se desplomó contra la pared. León la sostuvo antes de que cayera.
Estás quemando, murmuró él, tocando su frente. Ella negó con la cabeza, aunque sus ojos estaban vidriosos. No es fiebre, es cansancio. Es saber que casi perdí a mi hija, otra vez. León la abrazó con fuerza, besando su cabello mojado. No la perdiste, dijo con voz ronca. Porque tú nunca te rindes. Ni siquiera cuando el mundo entero se hunde. Ella levantó la vista, y en sus ojos había lágrimas, pero también una chispa de fuego. Y tú nunca dejas de creer en mí. Porque eres mi hogar, respondió él, acariciando su mejilla. Más que estas paredes. Más que este valle. Tú eres donde pertenezco. Afueras, la tormenta comenzó a amainar. El viento bajó su grito a un susurro, y la lluvia se convirtió en un murmullo suave. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba, los niños dormían, y Emilia respiraba con más facilidad. León miró a su familia, rota, herida, pero viva, y supo que habían cruzado el estufa había bajado a brasas, pero el calor persistía, envolviendo a la familia en una burbuja frágil de paz. Emilia dormía profundamente, su respiración ahora tranquila, rítmica, sin aquel silbido angustioso que había atormentado a Ana durante días. Los gemelos estaban enredados como cachorros, Daniel con la mejilla apoyada en el lomo de Rufus, que roncaba suavemente. Lucía y Mateo compartían una manta, sus manos entrelazadas incluso en el sueño. Pero León no dormía. Sentado junto a la puerta entreabierta, observaba el valle abajo. El agua había retrocedido casi por completo, dejando tras de sí un paisaje devastado, campos convertidos en pantanos, árboles arrancados de raíz, el camino principal borrado como si nunca hubiera existido. Y allí, en lo que antes era su hogar, solo quedaba el esqueleto humeante de lo que alguna vez fue su vida. A su lado, Ana se despertó sin hacer ruido. Se sentó junto a él, apoyando la cabeza en su hombro. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja. En que perdí todo, dijo él, con la voz ronca. La casa, las herramientas, las provisiones, incluso el arado. No perdiste todo, interrumpió ella, tomando su mano con firmeza. Mira, señaló hacia el interior de la cabaña. Los niños dormían. Rufus movió la cola en sueños. El cofre de madera estaba intacto junto al camastro. Y en el rincón, el saco de semillas que Ana había rescatado del lodo. Tienes a tus hijos, dijo Ana, mirándolo a los ojos. Tienes tu fuerza. Tienes mi amor. Y tienes esto. Levantó el pequeño saco de semillas. Con esto, podemos volver a plantar. Con esto, volvemos a empezar. León tragó saliva, emocionado. Pero entonces, su mirada se detuvo en algo más abajo, en el sendero que serpenteaba desde el pueblo. Una figura solitaria avanzaba con dificultad, cargando un bulto a la espalda. Era un hombre mayor, con sombrero de paja y bastón. ¿Quién? Ana se puso de pie de un salto. Es el doctor, exclamó, con los ojos llenos de lágrimas. Él vino. Corrió hacia la puerta, pero León la detuvo suavemente. Espera, dijo, con una intuición repentina. ¿Por qué vendría solo? Después de la tormenta? La figura se acercó más, y cuando levantó la vista, ambos reconocieron al viejo doctor Martínez, empapado hasta los huesos, con el rostro demacrado por el cansancio. Al verlos, sonrió con alivio. Gracias a Dios que están vivos, gritó, subiendo los últimos escalones con esfuerzo. León abrió la puerta, y el doctor entró, dejando caer su mochila con un suspiro agotado. Cuando vi la crecida, supe que no llegarían a tiempo, dijo, secándose la frente. Así que preparé esto. Abrió la mochila y sacó vendas limpias, ungüentos, hierbas medicinales, y varias dosis del mismo remedio que Ana había buscado. Sabía que Emilia necesitaría más. Y que tú, Ana, estarías exhausta. Ana rompió en llanto, abrazando al anciano con gratitud. Pero, ¿cómo supo que estábamos aquí?, preguntó León, aún incrédulo. El doctor sonrió con tristeza. Tu vecino, el viejo Pedro, me dijo que vio a tu mujer correr hacia el pueblo antes de que el puente colapsara. Me contó que dejaste a los niños solos, y que regresaste.